Gracias, Javier. Dios les bendiga. Buenos días. ¿Están con frío o ya está? Ya entraron en calor. ¿Cómo es? ¿Ya están? Bueno. Yo por las dudas me saqué mi campera porque después no... A veces uno cuando está quieto tiene frío, pero después entra en calor y se sofoca, ¿no? Bueno, yo creo que ustedes ya saben, si me han visto un poco ausente en las congregaciones, porque estamos atendiendo también la iglesia de Filadelfia, calle San Martín 1245. De hecho, Viviana, mi esposa, está ahí ahora. Y aunque la iglesia tiene también hermanos que predican, como acá, gracias a Dios, ¿no? Por eso, por los hermanos y que predican y están activos en la iglesia. Otros ayudan en la escuela bíblica, otros ayudan en la cocina, en la evangelización, como acá también. Otros en la música. Es una bendición poder contar con hermanos y hermanas que colaboren. Qué importante esto de la evangelización, ¿no? de los niños. Gracias a Dios, el proyecto de la Horita Feliz, que ya se viene trabajando hace meses, con las hermanas, los hermanos, Viviana también ha estado muy involucrada. El Señor ha ido proveyendo para cada necesidad, lo cual no significa que no vamos a necesitar para más adelante, para los meses subsiguientes. Así que hoy, por ejemplo, me decía, ¿no? Acá hace un momentito me decía hermano Alfredo, ¿cómo hacemos con la leche? ¿Quién va a poner para la leche? Y bueno, yo como soy una persona así también acostumbrada a proyectos y práctico, le digo, bueno, ¿cuánto se necesita para la leche? Bueno, no sé exactamente, bueno, hay que saber. Cuando uno quiere hacer algo, uno debe saber cuánto se necesita. Y entonces uno puede decir, bueno, la iglesia va a poner, porque tiene para hacerlo. Ustedes colaboran con las ofrendas, con sus diezmos, y eso se utiliza también para el avance de la obra del Señor, para mantener la iglesia, para que esté limpia, para pagar las cuentas. Y es una bendición cuando usted puede ofrendar. Si bien Dios no necesita nuestro dinero, como escuchamos esta mañana, pero Dios se agrada cuando nosotros damos de corazón. Es una bendición poder dar. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y cuando Dios da, no nos da mezquinamente, sino nos da en abundancia, dice la palabra también. Una medida apretada, remecida, ¿no? Así que es una bendición poder evangelizar, poder dar, poder mantener la casa del Señor bonita, limpia, poder hacer avances. Y todo tiene que ser de una manera prudente y organizada, bien administrada. Damos gracias al Señor también por los hermanos que cuentan, que administran la ofrenda, que también dan los informes. Todo eso es una bendición del Señor. Amén. Yo tengo una palabra que es bastante concreta en esta mañana y voy a tratar de que me alcance el tiempo, porque a veces uno se extiende un poquito y hay tanto que quisiera decir, pero la abundancia de palabras a veces no es lo importante, sino el poder captar, ¿no? La idea principal, no solamente escuchar la idea, sino decir, bueno, ¿y yo para qué me sirve a mí esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo actúo en consecuencia de lo que estoy escuchando? Y muchas veces cuando escuchamos una palabra decimos, sí, esa palabra le viene bien a fulano. Siempre tiramos, ¿no?, para otro. Y lo que tenemos que hacer en realidad es decir, bueno, y a mí, en lo que concierne a mi vida, ¿qué me toca esto? ¿O será que en mi vida también necesito esto? Y yo hace un tiempo atrás había escrito una serie de puntos que son como
puntos importantes que yo trato cada día de repetirlos y orar y que sean como principios en mi vida, ¿no? Bueno, y esos puntos habla de lo bendecido que uno es, de las riquezas que uno tiene en el Señor, de ser agradecido, de proclamar de que el Señor está conmigo, de las cosas que emprendo según la palabra. Dice que cuando uno escucha la palabra del Señor, todo lo que uno emprenda le va a salir bien. Del tiempo, cómo administro mi tiempo, si me alcanza el tiempo, si soy prudente, si soy sabio en la planificación. Una serie de cosas, ¿no?, que si a usted le interesa se lo puedo compartir porque son tesoros para mí. Acerca de la salud, de la fuerza, acerca de la confianza que tenemos que tener en el Señor y también cómo combatir el temor que a veces viene a nuestra vida y tenemos miedo de cosas. Muchas veces cuando tememos algo, eso es lo que nos sucede, porque es como una puerta abierta que dejamos. Acerca de la protección de Dios, acerca de la crítica que a veces podemos sufrir, cómo me afecta la crítica y qué debo hacer cuando me siento abrumado por la crítica, acerca de los ataques del maligno, una serie de cosas que son puntos muy concretos que yo cada día digo, bueno, por ejemplo, en cuanto al ataque del enemigo, el maligno no me puede tocar, ni hacerme daño. Reconozco la soberanía de Dios en todas las cosas y sé que el maligno no puede hacerme nada sin que Dios se lo permita. Amén. Y el último punto, el número 13, que digo, este lo escribí hoy, porque me había olvidado de orar acerca de esto y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Dice así: desecho el orgullo y la soberbia. Soy humilde para escuchar el consejo de Dios y a la gente sabia. No solo escucho, también actúo en consecuencia. ¿Vieron cuando uno se cree que se la sabe toda y bueno, a mí nadie me puede decir nada y tiene como un orgullo personal, ¿no? De que, bueno, yo estudié esto, estudié lo otro, tengo tal capacitación. Y cuando el orgullo entra en nuestra vida, debemos empezar a preguntarnos, primero, ¿qué es el orgullo? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos orgullo porque no sabemos qué es. El orgullo, dice, acá los expertos dicen que es una exaltación excesiva de uno mismo. Una preocupación exagerada por nuestra propia importancia, por nuestros logros, por nuestra posición. Una preocupación de decir, bueno, tengo que cuidarme, qué va a decir el otro y yo trato de ser superior a los demás. Exaltarme más allá de lo que corresponde, de lo que soy. Y entonces, teniendo ese concepto acerca de qué es el orgullo, podemos analizarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿tengo yo orgullo o no? ¿Que me considero superior a los demás? ¿Considero que los demás no me pueden enseñar nada porque yo ya lo sé todo? Bueno, es una pregunta para que nos autoanalicemos. Yo me hago esa pregunta. ¿En qué aspecto de mi vida, a veces decisiones que he tomado en mi vida, han sido basadas en el orgullo? Quizás usted también puede hoy hacer ese análisis y decir, bueno, si yo tomé esa decisión por orgulloso, porque no quise reconocer o porque no quise escuchar un consejo, porque me produjo indignación a la actitud de alguien y dijo, bueno, ahora a este yo le voy a hacer el doble. Y bueno, ese orgullo, ¿no?, que a veces nos invade porque somos seres humanos. Bueno, la Biblia habla acerca del orgullo y tiene varias perspectivas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, verso 18, leemos así. Proverbios 16, 18.
Dice así: antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Acá nos está dando aspectos del orgullo. La altivez, ¿no? Persona que es altiva, se exalta más de lo que debe, y la que es soberbia, que no reconoce nada, no tiene errores, todo lo que la persona dice tiene razón, y no hay forma de contradecirlo, ¿no? Ahora, si hacemos un pequeño análisis del término, de lo que significa en el uso común la palabra orgullo, podemos preguntarnos: ¿existe un orgullo bueno y un orgullo malo? ¿Qué piensa usted? ¿Hay un orgullo bueno y un orgullo malo? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Podríamos hablar del orgullo bueno. El orgullo puede tener un sentido sano, según lo que conocemos, que tiene que ver más con una satisfacción por algún trabajo que uno ha hecho bien, un desarrollo que uno ha podido lograr, quizás alcanzar con mucho esfuerzo. Por ejemplo, uno puede sentir: yo me siento orgulloso de la congregación del CED, porque tenemos hermanos valiosos, porque son hermanos buenos, porque colaboran, porque se preparan, porque trabajan para el Señor, y me siento orgulloso, ¿no?, de eso. O me siento orgulloso del templo que tenemos, porque está bonito, lo hemos hecho con mucho cariño. Bueno, podríamos decir que es una especie de orgullo sano, o incluso la identidad que nosotros tenemos con Cristo. Podríamos usar la palabra orgullo. Estoy orgulloso de creer en el Señor, de ser salvo, orgulloso de que el Señor me ama, ¿no? Y que ha tenido compasión de mí, me ha sacado de quién sabe de qué lugar, me ha sacado el Señor, pero muchos de nosotros podemos decir: el Señor me ha librado de la muerte. No estaríamos acá si no fuese por el Señor. Bueno, sentirnos orgullosos por eso. Podríamos hablar de que hay orgullos que son benignos o sanos. Estoy orgulloso de ser argentino, orgulloso de mis hijos, orgulloso del país, ¿no?, donde vivo, o no, pero hay ciertos orgullos de nuestra cultura. Pero este tipo de orgullo no es el orgullo que nos advierte la Biblia. La Biblia nos advierte de este otro tipo de orgullo, ¿no? De un orgullo que lejos de ser agradecido, lejos de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, nos sentimos como autosuficientes. Y decimos: bueno, el orgullo, la soberbia generalmente viene diciendo: bueno, yo no necesito a Dios. Yo puedo solo, yo tengo un buen trabajo, una buena profesión, un buen sueldo, tengo riqueza, tengo bienes. ¿Para qué voy a buscar a Dios si lo tengo todo? Como decía Javier al principio, hay gente que tiene todo, tiene muchísimo dinero, sin embargo no es feliz. Sin embargo hay muchas cosas, tiene un gran vacío en su corazón. Y de ese orgullo es el que nos habla la Biblia, que debemos cuidarnos de eso, de la soberbia, de la altivez, de creernos superiores a los demás. Inclusive cuando sabemos mucho, los grandes filósofos, ¿no?, un gran filósofo de la historia dijo: solo sé, y sabía mucho de esta persona, solo sé que no sé nada. Comencemos por ahí, porque él sabía mucho, pero aún le faltaba mucho por saber. Entonces, proporcionalmente a lo que uno sabe, comparado con todo lo que no sabemos, decimos: bueno, es tan poquito lo que sé, tan poquito lo que sé de la vida, del universo, de la cultura, de los idiomas, hay tantos idiomas que no sé, no conozco, no tengo idea cómo hablarlos, ni lo comprendo. Bueno, quizás sé 1 o 2 idiomas, o 3, o 5, el que más. Pero hay cientos de idiomas que no conozco, entonces comparativamente, solo sé que lo que yo sé
es muy poco, no sé nada. Y esa actitud también es buena como tomarla, ¿no? Porque Jesús enseñaba eso, de que debemos ser humildes, no creernos superiores a los demás. No creer porque tenemos, o porque sabemos, o porque tenemos algún diploma, un título, somos algo o superiores. Al contrario, decir, Señor, gracias, tener una actitud humilde y de agradecimiento. Así que el orgullo que quiero hacer énfasis hoy es este orgullo perjudicial, este sentimiento de superioridad, de arrogancia hacia los demás. Entonces yo escribí en mis puntos, en mis máximas, podríamos llamarle así, ¿no? No soy tanto como para escribir máximas, pero en base a lo que la palabra dice, desecho el orgullo y la soberbia. Soy humilde para escuchar el consejo de Dios principalmente y a la gente sabia. Porque también hay gente que te da consejos que uno se da cuenta que son consejos torcidos, consejos necios, consejos que no tienen en cuenta lo que Dios dice. ¿Cuántos consejos a veces recibimos en la vida que son malos consejos? Uno tiene un problema en el matrimonio, viene un compañero, una compañera y dice, separate, déjalo, dale, mándate a mudar. ¿Qué tipo de consejo es ese? ¿Un consejo sabio? ¿Qué dice usted? Bueno, es para analizarlo, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, depende. Quizás la vida de la persona está en peligro. Bueno, hay cosas que analizar. Pero uno no debe tomar los consejos a la ligera. Uno no debe decir, bueno, este me dijo esto, voy a hacer eso porque... Hay que escuchar el consejo, pero el consejo de gente sabia. Escucho el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de? Y escucho a la gente sabia. Y no solamente escucho, porque ustedes saben lo que la palabra de Dios también nos enseña. Dice, ustedes no sean solamente oidores. Yo no tengo que ser solamente oidor, sino hacedor de lo que Dios me dice que haga. En otras palabras, actuar en consecuencia. Escucho que Dios me dice, no seas orgulloso, a mí no me gustan los soberbios, no me gusta. Entonces dice que Dios desecha, ¿no?, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, sí, yo lo escuché y lo conozco al versículo. Pero ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con ese conocimiento? ¿Actúo en consecuencia a eso o no? Muchas veces no. Esa es la verdad. Muchas veces nos guiamos por nuestros propios sentimientos, emociones, a veces que nos hacen hacer locuras, ¿no? Nos hacen decir cosas que a veces son incorrectas, que ofenden a Dios, ofenden a las personas. Y por eso es tan importante esto. ¿Cuándo es perjudicial el orgullo? ¿Cuándo es perjudicial el orgullo? Tengo una lista acá de cosas. Estoy mirando el reloj. El orgullo se vuelve perjudicial en el momento que, punto 1, podríamos poner, nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando yo pienso, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia si yo tengo todo? ¿Necesito algo? No. Bueno, cuando ese es una especie de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, que muchas personas que no conocen a Dios justamente por eso. Porque dicen, yo no necesito a Dios. Entonces, cuando eso sucede en nuestra vida, nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios. El orgulloso cree que puede hacerlo todo solo, que no necesita dirección divina ni la gracia de Dios. Es autosuficiente y no se arrodilla ante Dios, no se humilla ante Dios, quiere decir. En segundo lugar, el orgullo es perjudicial cuando nos lleva a juzgar
a los demás, ¿cuántos de nosotros juzgamos, ¿no?, a los demás? Qué difícil que es no juzgar. Juzgamos a este, para mirarlo, mirar cómo se comporta, mirarlo a fulano, mirar lo que hace. Yo no haría eso, yo soy, por supuesto, mejor, ¿no?, que esa persona, cuando empezamos a juzgar a los demás. Y eso es tan simple y tan claro lo que la palabra de Dios dice. Jesús dice, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Con la misma medida que medís, serás medido. ¿Así es? Así, cuando nos lleva a juzgar a los demás, debemos cuidarnos de eso. Cuando nos creemos superiores, miramos por encima del hombre a nuestros hermanos, criticamos sus errores y no somos capaces de ver sus virtudes o nuestros propios errores, que también los tenemos y bastantes, ¿no? ¿Cuándo es perjudicial el orgullo? Cuando esa actitud o esa forma de ser en nuestra vida destruye las relaciones con los demás. ¿Vieron? La persona orgullosa no tiene muchos amigos. ¿Por qué? Porque nadie lo soporta. Ese es un orgulloso, un soberbio, yo le quiero ayudar y no se deja ayudar, porque por orgullo. Me pasó algunas veces a mí que quise ayudar a personas, dijo, no, ¿quién te pidió ayuda? ¿Quién te pidió que me traigas mercadería? Si yo tengo. Cuando uno sabía que la persona estaba pasando necesidad, ¿no? Y a veces el orgullo nos puede cegar. Si no, yo no necesito que vos me ayudes. Entonces, cuando somos así y no reconocemos la necesidad, estamos quizás en una situación vulnerable, quizás está encerrada la persona en depresión, pero no quiere que nadie la visite. No quiere que... ¿Por qué? Porque hay una resistencia en su interior de decir, no, yo no necesito de esa persona, yo voy a pasar esto solo y me la voy a aguantar solo, yo puedo. Entonces, esas actitudes generalmente crean como un muro en las relaciones. Cuando uno se interesa por una persona y le pregunta cosas y la persona no quiero contar nada, no quiero develar mi necesidad, ¿no? Bueno, eso crea un muros. Si usted tiene quizás en la familia a alguien, yo a veces pienso, la sociedad está compuesta por familias, ¿no? El núcleo principal de la sociedad. Si en una familia hay una persona orgullosa, ¿qué sucede? Bueno, empieza a haber problemas, porque esa persona no reconoce. Y si hay dos personas en la familia orgullosa, ¿qué sucede? Bueno, más problemas todavía, ¿no? Y si hay tres, y yo me puse a pensar, bueno, si en una familia con una persona orgullosa hay problemas, imagínense en una comunidad, si diríamos, bueno, ponerle que seamos una familia promedio, tiene, no sé, 3, 4, 5 por lo menos personas, un 1% sería ¿cuánto? ¿Qué porcentaje sería de 5 o una persona orgullosa? A ver, los matemáticos acá, un 20%. ¿Eh? ¿20? ¿Sí? Imagínense en una congregación. Si en una congregación hay un 20% de personas orgullosas, que no aceptan consejo, que todos los errores los tienen los demás, pero esa persona no. Si en una ciudad hay un 20% orgulloso, yo creo que los problemas en la sociedad, yo pensaba en esto cuando venía en el viaje, ¿cuántas personas orgullosas hay en la ciudad de Salta? O soberbias, o en el gobierno, por ejemplo, que toman decisiones importantes. ¿Y cómo nos afecta eso en la sociedad? Cuando una persona nunca reconoce su error, ni dice me equivoqué, pido disculpas, sino que ¿cómo afecta eso a la relación o la construcción de las relaciones?
Y el punto que sigue tiene que ver con esto, cuando el orgullo es perjudicial, cuando nos ciega a ver nuestros propios errores. Cuando una persona dice, mira, me parece que estás haciendo mal esto, tenés una actitud que tenés que cambiar. Ah, no, ¿por qué yo? Si vos también sos así, sos asá, y mirá a los fulanos. Que... No reconocemos lo que tenemos que cambiar. Nos excusamos, discutimos, decimos, no, yo tengo la razón, la que está equivocada es la otra persona. Entonces es un tipo de orgullo destructivo, un orgullo que no solamente rompe las relaciones, sino que va en perjuicio de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque terminamos equivocándonos con las decisiones que tomamos, y esas equivocaciones terminan perjudicando nuestra vida, nuestra relación, nuestra economía, nuestros bienes, nuestra familia, todo nuestro entorno. Miren si no es importante este punto. Impide el crecimiento personal y espiritual. Y uno dice, yo no soy orgulloso. Cuando escuchamos hablar del orgullo, yo ya lo sé, eso es como, sí, lo sabemos. Pero si usted se mira en un espejo, ¿no? Yo me, digamos, no literalmente, pero figuradamente me miraba al espejo cuando escribía esto y pensaba, quizás esa decisión que tomé en tal fecha no fue basada en algo que le consulté a Dios, porque consulté a la persona, sino en mi orgullo. Quizás una decisión, quizás una respuesta a alguien no fue basada en la sabiduría, en la palabra, en consultarle a Dios, sino en mi propio orgullo. Ese orgullo que te ciega, te dice, fulano me hizo tal cosa, yo se lo voy a hacer peor ahora, ¿no? Ese tipo de orgullo que nos ciega a nuestros propios errores. En vez de eso deberíamos reconocer nuestros errores y decir, qué macana, ¿no? Me equivoqué. Y debería, o decir, bueno, tiene razón, pido disculpas y estoy agradecido, ¿no? Pasa, por ejemplo, en la vida diaria. Uno está en un trabajo, de repente viene, después de varios años, viene el gerente y te dice, bueno, queda fuera, queda despedido. ¿Y qué dice uno? ¿Y por qué? La primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué hice? Quizás no estaba rindiendo, quizás estaba haraganeando, quizás, no sé, hice algo malo. Y uno se pregunta ¿por qué? Y muchas veces cuando ni siquiera queremos escuchar el por qué, decimos, bueno, entonces uno se llena de ira, generalmente, y dice, bueno, ahora voy a reclamar mis derechos. Por supuesto que uno tiene derechos. Y ahora no solamente voy a reclamar lo que es mío, sino que le voy a hacer le voy a responder de una manera como para hacerle un perjuicio, ¿no?, a esa persona que te dio trabajo 20 años. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en ese caso? Bueno, reclamar lo que es justo. Yo no estoy diciendo acá que uno tiene que ser injusto, pero acá entra una palabrita que se llama ser agradecido. Cuando una persona te ha dado, se ha brindado, te ha dado oportunidades, lo primero que nosotros tenemos que decir, bueno, gracias. Gracias por el tiempo. Gracias porque ahí pude aprender. Gracias porque estuve recibiendo, ¿no? Gracias a ese trabajo yo pude mantener a mi familia. Pude hacer esto, pude comprar, cambiar el auto, pude hacer cosas. Pero, ¿qué es lo primero que pasa cuando se nos quita un beneficio? Decimos, no, el otro está mal y ahora nos llenamos de resentimiento. Entonces, estar cegado ante eso. El último punto de cuando un orgullo es perjudicial dice que impide que Dios nos ayude o nos use plenamente. Y acá
Menciono otra vez lo que ya dije en Santiago 4:6, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quizás a usted le pasó tocar, o le pasó alguno de estos ejemplos que yo he dado, tanto en la familia, en el trabajo, y en base a quizás un sentimiento, una actitud orgullosa, tomó decisiones incorrectas. Porque ¿cuál hubiese sido la decisión? Si yo me pongo a pensar, esa vez que yo tomé una decisión en base a mi orgullo, o que me sentí ofendido, dolido, tomé una decisión, ¿cómo hubiese sido si yo hubiese tomado una decisión distinta? Una decisión de humildad, de ser agradecido, de confiar en Dios, que no me va a faltar trabajo, el Señor me va a bendecir, me va a proteger. Como dicen los puntos acá, ¿no? Uno de los primeros puntos que yo les mencionaba, que todos los días dice acá, dice, soy bendecido por Dios. ¿Cuántos creen que son bendecidos por Dios? Amén. Usted puede decir todos los días eso, soy bendecido por Dios. Y al hacer eso, usted no solamente está proclamando y reconociendo a Dios, sino que está llamando a la bendición. Porque Dios bendice a quienes creen en Él. No a aquellos que dicen, ay, estoy re mal, me falta y no tengo, y está llorando, ¿no?, su miseria, y bueno, ¿y tu Dios dónde está? No sé, parece que Dios se olvidó de mí. No, esa actitud debemos desecharla, decir, yo soy bendecido por Dios, y voy a ser bendecido por Dios. Y el maligno no me puede tocar sin que Dios se lo permita. Y yo voy a servir, voy a agradar a Dios en todas las cosas. Y nada me va a faltar, ¿no? Todo lo que yo emprenda me va a ir bien. ¿Amén? ¿Por qué me va a ir bien? Porque yo busco a Dios. Porque hago lo que Dios dice. Y la palabra de Dios promete eso. No es promesa de hombres, es palabra de Dios. Dios promete bendecir a los que obedecen su palabra. Se lo dijo a Josué, ¿no? Ustedes recuerdan a Josué, que dice, esfuérzate y sé valiente y ten cuidado de guardar todos estos mandatos, promesas, leyes, decretos que yo te he dado hoy. Y si haces eso, ¿qué va a pasar? Todo lo que emprendas te irá bien. Amén. Y serás prosperado en todo lo que hagas. Así que yo puse eso ahí, ¿no? Todo lo que emprendo me va bien. ¿Por qué? ¿Y cómo me va a ir bien? Bueno, cuando tengo en cuenta el consejo de Dios. Usted no espere que le vaya bien si usted no tiene en cuenta el consejo de Dios. Dios le dice una cosa, anda por acá y usted va por allá. Y después nos quejamos, ay, pero me fue mal y no me va bien y no tengo. Bueno, pero ¿hiciste caso al consejo de Dios? ¿Hiciste lo que Dios te pidió que hagas o no? ¿O hiciste lo que quisiste? Actuaste con orgullo, con soberbia, pero después, bueno, las consecuencias y cuando uno está ahí, y a veces aún cuando uno está en el momento de más difícil, nos cuesta reconocer también que estamos ahí por nuestras propias decisiones. Hasta ahí llega nuestro orgullo. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo combatimos ese orgullo? Porque está bueno dar el problema, qué significa, cuándo sucede esto, pero ¿y cómo hacemos para liberarnos de eso? ¿Cómo combatimos? Bueno, en principio esto tiene que ser un proceso continuo en nuestra vida. No puede ser que una vez escuchamos una prédica y decimos, ahora yo voy a intentar de no ser orgulloso, de seguir lo que el Señor me dice, de ser humilde, de reconocer mis errores. Pasó una semana y nos olvidamos, ¿no? No, esto tiene que ser algo, ¿cómo? Todos los días, continuo. Que nos baje, ¿no?, a tierra, que nos caiga la ficha, como dicen algunos. Todos los días hacer algo para combatir ese orgullo humano que todos lo tenemos. Para eso necesitamos humildad, y dependencia de Dios. Cuando nosotros nos creemos que no necesitamos a Dios, porque ya nos va bien todo, bueno,
ya cobré, ya cambié el auto, ya toda mi familia está bien. Bueno, ahora, como todo me va bien, no necesito ir a la iglesia, ni necesito estudiar la palabra, ni orar, porque ya todo está bien, ¿no? ¿No nos pasa eso a veces? Nos olvidamos de Dios. Vine a la iglesia, pedí por oración, el Señor me sanó, bueno, ahora ya no vuelvo más, porque ya me sané. Entonces, el Señor desea que nosotros tengamos un corazón humilde y dependiente de Él, que podamos decirle al Señor, Señor, yo me humillo ante tu presencia. Y eso lo dice la Escritura, no es un invento mío, dice, vamos a leerlo acá en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice así, y nos insiste, ¿no? El apóstol nos dice, humillaos o humíllense, pues bajo la mano poderosa de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos que humillar? ¿Dice ahí? A ver, léalo ahí, así los escucho yo. Lean el texto ese, dice, humillaos pues, bajo la mano poderosa de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte, ¿no? ¿Y qué más? Cuando fuere tiempo. Y también nos dé gracia, porque el texto anterior que leímos en Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los humildes, a los soberbios, perdón, pero da gracia, esa es la palabra, si estaban despiertos, ¿no? Da gracia a los humildes, amén. Bueno, vamos a estar de pie y oramos al Señor. Tengo mucho más para decirle, pero creo que el tiempo no da y no quiero abusar de la capacidad que tienen de escuchar, ¿no? Y es bueno que hemos escuchado bastante palabra del Señor. Yo creo que más que seguir escuchando, ¿no? Y yo podría seguir hablando media hora más o una hora más que ustedes seguir escuchándome a mí, yo creo que lo que Dios necesita de nosotros es que le reconozcamos, que le digamos, Señor, yo reconozco que en algunos casos quizás he sido orgulloso y por eso me ha pasado lo que me ha pasado. Ha sido mi error. O quizás le digamos al Señor, Señor, yo reconozco que soy orgulloso todo el tiempo, nadie me puede decir nada, yo siempre tengo la razón, yo me la creo y soy orgulloso todo el tiempo. Yo necesito que me ayudes a cambiar eso. Si usted le pide al Señor, si yo le pido al Señor, si juntos le pedimos al Señor eso, yo creo que Dios puede hacer una obra, ¿sí? Y para eso es importante decirle a Dios, Señor, dame un espíritu de humilde, dame un espíritu de mansedumbre, de poder escuchar, de no creerme superior a los demás, de practicar la gratitud, de ser agradecidos por todas las cosas que recibimos, de servir a los demás, de no acortar la mano, ¿no? Si Dios bendice a los que son malos y a los que son buenos también. Dice que la lluvia cae sobre malos y buenos. Y Dios podría decir, no, la lluvia se la voy a mandar solamente a estos que son malos. Pero Dios, siendo Dios, nos da oportunidades. ¿Por qué Dios no corta no le corta de cuajo hacia los malos? Supongamos que decimos, bueno, como los discípulos decían, que le caiga un rayo, ¿no?, a estos que no aceptan el Evangelio. No. Jesús le dijo, no, esperen, ya todo a su tiempo. Ya va a llegar el tiempo en que Dios dice, el día en que Dios va a separar la paja o la cizaña del trigo. Y nosotros a veces queremos ya que Dios haga todo. Pero Dios tiene su tiempo. ¿Por qué Dios da tiempo? Porque Él espera que nos arrepintamos. Imagínense si Dios al primer error que usted comete, o si usted es orgulloso por un año, ya lo corta de una, ¿no? Pero Dios nos da oportunidades. Y no debemos desaprovechar esas oportunidades que Dios nos da. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día para que nosotros digamos, Señor, no puede ser que yo sea así. No puede ser que yo siga siendo así. Yo tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Y por eso les invito a que oremos juntos. Amén. Y reconozcamos al Señor. Que nos humillemos, como dice la palabra, ante
la mano poderosa de Dios para que Él sea el que nos exalte. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque reconocemos, gracias porque podemos entender y reconocer que necesitamos de esa gracia tuya, que necesitamos la ayuda tuya, que no podemos solos. Y te pedimos que nos ayudes a actuar en consecuencia, que nuestras actitudes no sean por represalia, por orgullo, por venganza, por ira, sino que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para ti, Señor. Aún para nuestros enemigos, que lo hagamos como si lo hacemos para ti. Aunque sea algo sencillo como dar un vaso de agua, que lo hagamos para ti. Aún con aquella persona que no nos agrada, o con ese jefe que es malhumorado, que nos maltrata, que lo hagamos a Él como si lo haríamos a ti. En el nombre de Jesús oramos para que esto se pueda cumplir en nuestra vida. Amén. Dios le bendiga y nos vemos la próxima, ¿no? Si Dios quiere. Gracias.